Vamos a hablar de la estética de la fealdad y la relación que se construye entre lo feo y lo malo. En el mundo occidental y cristiano, esta relación fue utilizada por la Iglesia Católica para estigmatizar a los enemigos. La Iglesia Católica, cuando comienza sus cruzadas de carácter imperial, buscan justificar todas sus atrocidades y genocidios y hegemonía sobre los demás pueblos a través de esta demonización del enemigo, eh, caracterizándolo o tildándolo de demonios o pueblos que debían ser o merecían ser sometidos por mandato divino. Citando el libro de Umberto Eco, La historia de la fealdad, nosotros podemos ver en el capítulo 3 que habla del Apocalipsis, el infierno y el demonio. En ese capítulo él cita el Apocalipsis de San Juan, donde hace algunas referencias donde nosotros podemos identificar cómo a través de esa lectura se van construyendo imágenes y símbolos que, para hablarlo en un lenguaje contemporáneo, son de carácter surrealista, simbólicas, y que nos dan nos pueden brindar las fisonomías y formas que puede tener el mal. Si bien Umberto Eco reconoce que en otros libros bíblicos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una mención sobre Satanás o el demonio, en este Apocalipsis de San Juan está bien determinado cuál es la fisonomía que tiene el diablo independientemente de cómo se lo conocía antes a través de sus acciones. En el Apocalipsis nosotros vamos a encontrar una lucha entre el bien y el mal. Y acá nos tenemos que detener en cuanto a cuáles eran las características formales, fisonómicas, que van a estar contenidas dentro de esta idea de bien y esta idea de mal. Vamos a darnos cuenta que estas formas que va a ir tomando tanto el bien como el mal responden a elementos simbólicos o, o culturales que de alguna manera identifican a un sector no solamente político y económico, sino por sobre todo étnico y racial. El bien para la Iglesia Católica va a estar representado por la blancura, por la idea de la perfección, la claridad, la luminosidad, tal cual como se inspiraron en el pensamiento de Platón, de Epicuro, eh, en donde de alguna manera estos eran los contenidos que unían la bondad con la belleza. Por otro lado, vamos a ver que la fealdad está relacionada a la maldad y tiene justamente las categorías que se oponen a esta idea de belleza o aquellos contenidos por lo cual nosotros entendemos que algo es bello y en consecuencia, según el pensamiento cristiano, es bueno. Ya habíamos visto cómo tanto San Agustín como Santo Tomás le dan una concepción moral, como también lo había dado Platón a la belleza. Lo bello es bueno. Y en consecuencia, o por oposición, lo feo es malo. Lo feo era la ausencia de belleza, o sea, la fealdad era la oposición a todos los elementos que, se, que se conocían como bello. O sea, si lo bello era claro, lo feo era oscuro. Si lo bello era equilibrado, lo feo era desequilibrado. Si lo bello era armonioso, lo feo era el desorden. Y así constantemente, ¿no?
si lo bello es lo completo, lo mutilado era lo feo. Nosotros vamos a ver eh, en esta escrito del Apocalipsis de San Juan, cómo se presenta el ejército que va a llevar adelante el bien sobre la tierra, que va a ser la presencia de Dios Todopoderoso en la tierra, con 7 ángeles por delante de él, con 7 trompetas, y van a empezar a sonar el estruendo sobre la tierra, y van a empezar a caer algunos planetas, como caerán estrellas, y se desatarán toda la furia del mundo natural. Debajo de la tierra se abrirá, desde el abismo surgirá humo y langostas como plagas, y aparecerá un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su lomo una ramera Babilonia, perteneciente a Babilonia. Esta concepción que acá tenemos, por un lado, la figura de la bondad representada en los ángeles blancos, eh, castigando a través de las trompetas, a través de la música. Tengamos en cuenta que para el medioevo la música era uno de los artes supremos que más se acercaban a lo divino. Eh, Tanto la pintura como la escultura eran consideradas artes menores por ser artes mecánicas, pero en ese momento era la música lo que más se acercaba a Dios, y ese era el instrumento que utilizaban justamente los ángeles para atacar y para castigar también a aquellos infieles. Eh, por el otro lado, el mal representado en un dragón. Tengamos en cuenta que el dragón era uno de los dioses, o el dios principal o la divinidad principal en los países orientales, donde se lo consideraba el iniciador del universo. Y también, si nosotros tomamos los pueblos mesoamericanos, la figura del Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era justamente el dios principal de las civilizaciones originarias de nuestra América. Entonces acá claramente tenemos el bien personalizado en la blancura, en estos ángeles, junto con Dios, y el mal representado en elementos simbólicos que claramente se identifican con un Dios que es ajeno al Dios cristiano. Por otro lado, la figura de la mujer, la ramera de Babilonia, que está montada sobre el lomo del dragón rojo. Acá hay claramente una estigmatización a la mujer, relacionándolo con lo demoníaco, con lo malo. Tengamos en cuenta que en la Biblia, de sus inicios, desde el pecado original, se estigmatiza a la mujer como el vínculo que tiene Satanás para engañar al hombre, y a partir de ahí comienzan todas las penurias de la humanidad. O sea, la mujer como uno de los vínculos preferidos para el engaño y para la maldad del demonio en la tierra. Claramente tenemos que decir que esta figura fue, esta estigmatización y demonización de la mujer fue una de las reafirmaciones del dominio patriarcal sobre la mujer. La derrota de género que tiene la mujer cuando surge la propiedad privada se reafirma fuertemente con la cultura occidental y cristiana. Tenemos que tener en cuenta la creación de uno de los libros más nefastos de la historia de la humanidad, que es El martillo de las brujas, mandado a escribir por Inocencio VIII, donde ahí claramente era una especie de manual que identificaba a las brujas para poder matarla, exterminarla, y no era más que justamente los contenidos de ese manual, o las características que le daban a las brujas, eran claramente clasistas, no solamente
desde una perspectiva de género, sino por sobre todo de clase y étnica, o sea, mujeres que por sus costumbres, por su cultura, estaban relacionados al campesinado, estaban relacionados a otros pueblos que no eran los pueblos cristianos, y esa era una de las características que se habían incluido para poder identificar una bruja y de esa manera poder aplicarle todo el terror del Estado en ese momento cristiano para someterla, castigarla, etc. Vamos a seguir avanzando justamente con esta idea de la demonización del enemigo, de la construcción del demonio, y nosotros vamos a ver que el diablo, según las imágenes que van a crear el cristianismo, va a estar relacionado justamente a la serpiente, va a estar relacionado a un ser similar a un dragón o a una cabra. Tenemos que ver acá también cómo se lo estigmatiza a uno de los dioses paganos como el dios Pan, relacionándolo con un macho cabrío. Entonces acá tenemos justamente esta relación entre lo malo y lo feo, ¿no? Por otro lado, tenemos que decir que vamos a encontrar en representaciones tanto de Miguel Ángel como de Fra Angélico o de Durero, representaciones del mal, del demonio, y los castigos que tenían justamente aquellos que se relacionaban con la maldad o que supuestamente se relacionaban con la maldad. Por ejemplo, el castigo de los pecados estaban vinculados a grandes sometimientos, donde nosotros podemos ver cómo aparece la imagen de Satanás amputando o castigando justamente a aquellos infieles. El color elegido para el mal es el color oscuro. Si nosotros vemos las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, en la parte dedicada a los condenados, en el juicio final, vamos a ver que los hombres que van cayendo, esos cuerpos atléticos que representa Miguel Ángel, son agarrados, estrangulados de manera retorcida por demonios oscuros, eh, haciendo una clara alusión de que los cuerpos, por más que hayan sido pecadores blancos, son arrastrados al infierno por los cuerpos de los demonios pintados de negro, pintados de un color bien oscuro. Por otro lado, podemos citar también las imágenes del bosco, donde aparecen insectos con formas también de pájaros y animales, o sea, una mezcla zoomorfa de seres que son quienes van a castigar también a aquellos pecadores. O sea, la idea de esa vinculación de lo malo con seres monstruosos era justamente la idea de querer inculcar y dominar por parte de la iglesia en base al terror, en base al miedo. Por otro lado, vamos a ver también cuál es la idea del infierno, dónde se va a encontrar este demonio. Se va a encontrar debajo de la tierra, en el abismo, supuestamente esperando ser liberado y dar esa batalla final como tal se presenta en el Apocalipsis entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esta idea en el cual el Apocalipsis dice que surgiría esto en el primer milenio, trajo mucha angustia para aquellos pobladores que justamente profesaban esta religión, la religión cristiana, pensando en que en el primer milenio, en el año 1000, estas cosas iban a suceder y se vendría esta batalla final entre el bien y el mal. Pero de todas maneras hay que tener en claro que no todos los pueblos llevaban un calendario tal cual como lo llevaba el cristianismo, y muchos de alguna manera ni siquiera estaban al tanto de estas cuestiones. Sí sufrían el sometimiento por parte de
el imperio cristiano en cuanto a la dominación, ¿no? Y la vehemencia con la cual los sometían, tratándolos como eh, pueblos paganos y por ser paganos portadores de la maldad y que merecían ser conquistados, sometidos y exterminados. Esa suerte sufrieron justamente los pueblos en América, en nuestra América, los pueblos mesoamericanos que adoraban a la serpiente emplumada. Para los cristianos que vinieron acá, habrán hecho una relación directa con la adoración satánica, lo consideraban pueblos satánicos, bárbaros que merecían ser sometidos, castigados y exterminados si era necesario. Tengamos en cuenta que en el Cusco se encontraron claramente las representaciones de ángeles, arcabuceros, ángeles que como los ángeles medievales llevaban espadas, estos portaban arcabuces, que eran justamente el arma con que se sometía y mataba a nuestros pueblos originarios acá en América Latina. Y por otro lado, la relación con uno de los santos patronos españoles, que era Santiago Mataindios, que justamente era un santo patrono que era una especie de protector de las fuerzas o del ejército español en la lucha con los moros allá por el siglo IX. Entonces acá tenemos claramente cómo se habilita esa idea del bien con determinadas concepciones bajo una ideología claramente que portaba la fe cristiana para someter a los distintos pueblos. Tenemos que tener en cuenta, dijimos, de que una de las formas de sometimiento, y se ve claramente en el Bosco, es justamente el instrumento musical, las arpas, los clarinetes, que muchos de esos elementos son utilizados, las trompetas, como herramientas también de tortura y de sometimiento, haciendo una analogía con lo que de alguna manera denominó en la época contemporánea, a fines del siglo XX, George Bush, cuando lanza su Guerra Santa, queriendo de alguna manera enarborar las viejas banderas conservadoras de esa cruzada cristiana, cuando él denomina una guerra santa contra el terrorismo y contra el Islam, lo hace justamente despreciando al otro, sometiéndolo con la manera más brutal, con todo el poderío que tenía en este momento el imperialismo norteamericano, pero haciendo claramente en su discurso alusión a los métodos o a la ideología de sometimiento que había utilizado la Iglesia Católica en su momento, denominando justamente como países bárbaros o países que merecían ser sometidos por quienes se consideraban la civilización y los portadores del bien. Claramente con estas palabras era la lucha entre el bien y el mal, decía George Bush en ese momento. Y el tema de la música, ¿por qué yo lo traje acá para, para el debate, ¿no? El Bosco utilizaba o representaba esos instrumentos como método de tortura. Tenemos que decir que tanto en el imperialismo norteamericano, tanto en Guantánamo como en Afganistán, en sus lugares donde tenían prisioneros encarcelados, prisioneros políticos, ellos utilizaban la música como forma de sometimiento, como forma de tortura. ¿En qué consistía? En meter el prisionero en una celda muy pequeña, oscura, y someterlos a música a un gran volumen que los lleva a una pérdida de conciencia, a una pérdida psíquica y a un, de alguna manera, debilitamiento psíquico tal en el cual se transformaba en algo sumamente insoportable, buscar quebrar la moral, quebrar la psiquis hasta la locura a través de la música. Utilizaban música como el heavy metal o temas musicales que ofendían a la religión islámica.
cínicamente le denominaban esas celdas como cajita de música. Eh, Parte de lo perverso del sistema carcelario y el sometimiento del otro, la deshumanización del otro fundamentalmente, ¿no? Eh, por parte del imperialismo norteamericano. Acá vemos claramente una analogía entre lo que ha sido el imperialismo en Occidente desde el medioevo hasta lo que es la actualidad, ¿no? Todavía sigue habiendo prisioneros políticos y se siguen todavía denunciando este tipo de torturas en prisiones como la de Guantánamo. Eh, por otro lado, cómo se vuelve a reinstalar de alguna manera esta idea del mal contra el bien, podemos hablar de producciones cinematográficas, como por ejemplo El Exorcista, una de las películas que más taquillera, una película de terror que vuelve a reinstalar esta idea de la lucha entre el bien y el mal, en este caso en una historia que tiene que ver con una posesión satánica de una niña. Si nosotros analizamos esta película del año 1973, nos vamos a encontrar con que el mal surge en Oriente, tal cual como venía denunciando o va a denunciar posteriormente, o como siempre lo denunció el cristianismo, que el mal está en el Oriente, el mal está en estos pueblos que pueden ser musulmanes o islámicos. Bueno, en este caso la película comienza justamente con una excavación en Irak y se encuentra una estatuilla de un dios, un demonio de los pueblos sumerios, Pazuzu, que es como una especie de dragón alado, y esa estatuilla que encuentran es justamente el inicio del mal que se va a llevar o se va a trasladar luego a Occidente. Luego la película se desarrolla en base a distintos cambios de comportamiento por parte de esta niña, nuevamente el personaje elegido para ser portador de la maldad y el demonio vuelve a ser eh, eh, de género femenino, una niña de 12 años que comienza a cambiar su comportamiento, le hacen distintos estudios, no se le encuentra ningún problema en el aspecto psíquico y ahí comienza toda la trama de la posesión. Y constantemente ella lo llama al padre Merry, que es justamente quien se va a enfrentar con una clara idea de el cura católico, cristiano, luchando contra el mal personalizado en una niña, en, un, en una persona de género femenino. Acá tenemos claramente estos antagonismos, ¿no? Y cómo simbólicamente se vuelve a tomar a la mujer como portadora de la maldad o como uno de los vínculos por donde el demonio utiliza para encarnarse y de alguna manera llevar la maldad al mundo. En El Exorcista 2, que va a venir posteriormente, vuelve otra vez a elegirse a una niña, pero en este caso una niña peruana, pero los acontecimientos surgen también en África, y acá también la relación entre lo malo y el género femenino, lo malo y lo negro, o sea, el racismo también claramente está relacionado con esta idea de maldad, ¿no? Todo lo que es negro, todo lo que es oscuro, es feo, y por ser feo es malo o es peligroso. En este caso, uno de los vínculos deseados por el demonio para poder conectarse. Luego vendrá la parte 3 del exorcista, donde acá ya la relación va a ser más vinculado con la maldad y la locura también, todo aquel que no sea racional o irracional, relacionado también con lo malo, con la maldad, con lo desequilibrado y con justamente esta demonización del loco. Y después podríamos mencionar que
una de las últimas producciones ya en el siglo XXI, que es El origen, es El exorcista, el comienzo, donde acá claramente ya avanza mucho más en cuanto a la caracterización de lo demoníaco y justamente esta lucha entre el bien y el mal. Acá la historia comienza justamente con el padre Merrin, que había dejado sus hábitos porque él había sido un cura en el alemán, en el régimen nazi. Es obligado a seleccionar la gente que va a ser ejecutada, y eso hace que él deje sus hábitos y se dedique a la arqueología. Bueno, los hechos van a suceder en el Cairo, en Egipto. Otra vez el mal va a estar puesto en un país, como en este caso en África. Si antes era en el Oriente Medio, ahora es en el África, y ahí se va a encontrar justamente con una doctora que va a ser eh, quien de alguna manera va a ser poseída o va a ser la representación del demonio. Nuevamente la mujer como vínculo del mal, y acá se le suma algo más que es el tema de que esta doctora llamada Sara era aparte judía. Su marido, un arqueólogo que en un momento entra en locura y comienza a hacer dibujos de carácter expresionista. Acá también la relación entre dibujos expresivos, oscuros, con relación con dibujos demoníacos, vinculado a la maldad. Y volviendo a la película, volviendo nuevamente al tema de Sara, acá Sara va a ser de origen judío, y acá nuevamente una de las tantas cuestiones que tiene la Biblia, según San Pedro y según San Pablo en Hechos, donde en distintos versículos hablan justamente de la condena hereditaria del pueblo judío, o sea, una condena colectiva por haber sido el pueblo que mandó a matar supuestamente a Cristo, a Jesús, y merecen la condena histórica, una condena hereditaria y colectiva por los hechos que sucedieron justamente en generaciones distintas. Entonces, esta estigmatización de un pueblo que merece que sus hijos sufran generación tras generación, es también la estigmatización a un pueblo no cristiano. Y acá está claramente en la figura de Sara, que es no solamente mujer, es científica, sino también que es judía. La lucha entre la fe y la ciencia, en la lucha justamente entre el cristianismo y el judaísmo, entre el bien portado en el hombre y la maldad en la mujer. O sea, un combo de elementos que hablan justamente de las características de dominación y la característica que tiene simbólica e ideológica la idea del bien y del mal según el pensamiento occidental y cristiano. Eh, tenemos que hablar también de distintas pinturas, volviendo nuevamente a la idea por ahí del infierno y cómo van cayendo los condenados. Cabe mencionar también en la Capilla Sixtina la figura eh, de Caronte, también pintado de negro, oscuro, llevando a los condenados hacia la otra orilla, donde los recibe Milos con una serpiente enroscada. Eh, Acá, según la Divina Comedia del Dante, Milos los esperaba en el segundo anillo, que es donde se inicia el infierno, y según las vueltas de la serpiente, era el lugar del anillo del infierno que le iba a tocar a cada condenado. Claramente también aparece la idea de la maldad relacionado con lo pagano, relacionado con los seres de la naturaleza. Lo hemos visto en las formas que toma el bosco, pero también las formas del mundo natural que aparece con esta disputa entre lo invisible, lo eterno o lo abstracto de la idea de bien,
Dios invisible y una naturaleza que es de alguna manera peligrosa, portadora de tentaciones, etcétera. El mal también va a tener características de carácter sexual, o sea, los castigos van a ser también en base a lo relacionado a lo erótico, al sexo, y ahí hay un fuerte control de los pueblos a través del control de la sexualidad. Los rituales, hay que tener en cuenta acá, y ya hablando un poco de la cultura protestante, que para los protestantes la maldad va a estar relacionada con un mal que va a estar escondido en el mundo. Si bien para los católicos el demonio va a estar sumergido en el fondo del infierno, en el abismo, va a estar atado, encadenado y va a esperar su momento para salir y luchar contra el bien en el momento del apocalipsis, en el momento final. Para los protestantes la maldad va a estar escondida en el mundo, o sea, se va a encubrir en los vicios, en las danzas, en la música. Hay que tener en cuenta acá los sectores más conservadores del Evangelio, los protestantes, cómo prohíben o están en contra de escuchar rock o escuchar música que no sea música de carácter cristiano. También va a estar relacionado a aquellos que tengan desviaciones con el alcohol o con el juego. Todo eso van a ser tratados como el demonio encubierto buscando tentar al hombre. Lo van a encontrar también en la soberbia, o sea, un montón de actitudes o de elementos propios de la vida de un ser humano que están más vinculados a perturbaciones que pueden ser de carácter psíquica, psicológica, por cuestiones sociales y culturales, pero la fe cristiana, y en este caso el protestantismo, lo va a relacionar con la maldad. Por eso hemos visto muchas pinturas donde se castiga fuertemente y se busca una salida de carácter puritano, ¿no? El castigo a la sexualidad, el castigo a las desviaciones, a los vicios, etc. O sea, el peor de los castigos. Los relacionados con la sexualidad son castigos de tortura, donde se castigan a partir de los genitales, ¿no? del propio torturado. Bueno, en síntesis tenemos que decir que la idea de lo feo y de lo malo en el mundo occidental y cristiano es una construcción de carácter especulativa, ideológica, con fines políticos, con fines culturales de sometimiento y de hegemonía cultural, de hegemonía religiosa, para seguir manteniendo un status quo de carácter político y económico por parte de determinados sectores de la sociedad, donde los dogmas cristianos son totalmente funcionales para el sometimiento de pueblos que marchan o con culturas distintas o marchan con, con fe distintas hacia un camino de liberación o de autonomía que no es la que está relacionada justamente con el cristianismo y que de alguna manera se utilizan estos dogmas religiosas para fundamentar la dominación, para fundamentar el castigo, para fundamentar la opresión y para fundamentar también una idea de civilización sobre una barbarie que debe ser sometida o debe ser supuestamente civilizada. Tenemos que decir que en nombre de esta supuesta civilización, en nombre de Dios, en nombre de estos dogmas se han hecho las peores atrocidades. Una clara obra que muestra esto es la obra de León Ferrari, Civilización Occidental y Cristiana, donde está justamente un Cristo crucificado sobre un bombardero, que es justamente el símbolo de la máxima atrocidad del imperialismo sobre el pueblo vietnamita allá por las décadas del 60 y del 70, donde en nombre también de la civilización, en nombre de Dios,
han hecho atrocidades en países que tenían culturas, que tenían decisiones políticas totalmente distintas a los del imperialismo. Así que bueno, con esto cerramos justamente este capítulo que tiene que ver con la estética de lo feo relacionado a la idea de la maldad.